Recuerda suscribirte y activar la campana para mantenerte informado. Déjanos tu opinión al respecto. Saludos amigos de Central Noticias. Tristemente están sonando sirenas de conflicto. Ya se están mostrando enfrentamientos bélicos en la región de Donbass. Las fuerzas de Ucrania se enfrentan a separatistas rusos. Es el momento de más alta tensión en lo que va de este conflicto geopolítico. Suenan fuerte los tambores de una tercera riña mundial. Ya les traigo la siguiente información, pero primero, por otro lado, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aseguró este viernes tras la reunión en Moscú con su homólogo Vladimir Putin, que por primera vez en décadas estamos a las puertas de un conflicto capaz de involucrar a todo el continente. El mandatario bielorruso señaló que discutió con Putin posibles respuestas a las acciones hostiles de Occidente y señaló que ante el aumento de la tensión en la frontera con Ucrania y la acumulación del material bélico en ese país, Moscú y Minsk se ven obligados a buscar una salida para protegerse. Por último, recalcó que ni Rusia ni Bielorrusia necesitan esa escalada de tensión en sus fronteras. Estonia entregó el viernes a Ucrania misiles antitanque Javelin de fabricación estadounidense, según informó el Ministerio de Defensa estonio. Y por último, los misiles son más útiles para la seguridad de Estonia en la defensa de Ucrania. Prácticamente toda la línea del frente de Ucrania ahora está activa con bombardeos y rondas de juego de rol. Algunos funcionarios estadounidenses ahora creen que ya estamos en las primeras etapas de la guerra de Ucrania renovada, que se intensificará en los próximos días o incluso horas. Por otro lado, un informe de la guerra de Ucrania, Rusia está revisando información de que se está reclutando mercenarios en Kosovo, Albania, Bosnia y Herzegovina para enviarlos a Donbass, dijo Lavrov en una entrevista. Hay informes de que mercenarios llegan a la oficina central de alistamiento militar en Lugansk en grupos de 20 personas. Se filtró que mercenarios de Wagner PMC salen de países africanos como refuerzos a los territorios ocupados. A continuación, un informe más completo y ya saben, dejen sus comentarios. Parece que hemos llegado a ese punto de máxima tensión y también, sobre todo, máxima tensión para los autodefensas y los militares ucranianos. Si hablamos sobre los últimos años, aquí vemos que, por desgracia, se han registrado las violaciones al armisticio. Aquí vemos también las declaraciones de ambos lados. Bueno, Fuerzas Armadas de Ucrania tienen sus números sobre las supuestas violaciones, mientras que repúblicas autoproclamadas denuncian también que han sido las víctimas de bombardeos, que hay también destrucciones de los edificios, que también hay personas heridas. Aquí vemos pues las imágenes de la zona. Porque sí, por desgracia también, que es lo que sabemos, que en esta línea de contacto también hay máximo acercamiento del equipamiento militar y bueno, en la República Autoproclamada de Lugansk dicen que los militares ucranianos quieren aprovecharse de esta situación de tensión para penetrar en su defensa, para empezar una ofensiva y de hecho también desde la República Autoproclamada de Lugansk afirman que también esperan una provocación por parte de los uniformados ucranianos. Vamos a escuchar. Creemos que los bombardeos están encaminados a provocar que la milicia popular responda al fuego, así como a crear un pretexto para el inicio de una agresión ucraniana en Donbass. Además, nuestra inteligencia continúa recibiendo información sobre los preparativos que tienen como fin desatar hostilidades.
Pero también tenemos el comentario del Ministerio de Defensa de Ucrania, porque allí afirman que no ven tan lúgubre la situación, que la probabilidad de una gran escalada en Donbass se evaluó como baja. Esto también contrasta mucho con las afirmaciones de los países occidentales, porque sabemos que el Ministerio de Defensa de Reino Unido ha publicado incluso el mapa de la ofensiva del presidente Putin, aunque claramente en reiteradas ocasiones Moscú estaba declarando que no tiene ninguna intención de invadir a Ucrania, pero de todas maneras los medios occidentales siguen empujando esta agenda antirrusa. Por ejemplo, Washington Post también ha publicado la información sobre que, supuestamente Rusia no ha replegado las fuerzas cerca de la frontera, y todo ha sido un truco, aunque claramente todos hemos visto las imágenes de la técnica militar rusa saliendo de la zona después de los ejercicios militares. La verdad es que esta información y en general también esta paranoia occidental ha provocado risas en Moscú. Por ejemplo, María Zakharova, la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, dice que las referencias de Blinken, Psaki, Price y los demás del equipo de propaganda de guerra a los datos de la agencia estadounidenses indican un fracaso de los servicios especiales de Estados Unidos. Una pregunta importante: ¿cuál de estas estructuras entregó información falsa a la Casa Blanca? Aquí vemos otra vez esa guerra de información, guerra de los datos, pero desde Moscú dicen que lo que está difundiendo la Casa Blanca son las noticias ficticias, son información, son los datos que son bastante raros de por sí. Y es que los propios periodistas estadounidenses pedían pruebas y no se las exhibían. Vamos a conversar sobre el tema en directo con el analista político internacional Adrián McLeeman. Adrián, ¿cómo está? Cuéntenos cuál es su percepción respecto del aumento de hostilidades, primero en el este de Ucrania, un conflicto interno, se lo conoce, histórico, pero que se usa como pretexto para acusar a Rusia de que está agitando la inseguridad en este lado de Europa. Bueno, buenos días. Primero me gustaría recordar dos episodios que he vivido concretamente. Primero fueron los años de la Guerra Fría, cuando el enemigo estaba a punto de atacar, bombardear y destruir media humanidad. Y lo segundo, quizás un poco más cercano, se acordará muchísima más gente, muchísima más oyentes y espectadores, ha sido el episodio de las armas de destrucción masiva en Irak. La impresión que tenemos es que estamos ante una especie de nueva variante de esta destrucción masiva de la que nos hablaron hace unos años, cuando en realidad allí sabemos que no se había encontrado nada. En el caso concreto de este conflicto, tenemos muchos de nosotros, muchísima gente en Occidente tiene dudas en cuanto a las noticias y la argumentación de quienes están tratando de azuzar un poco esto, de provocar un conflicto a toda costa. Los países occidentales también acusan a Rusia de elevar la tensión, pero al mismo tiempo es Occidente que sigue proporcionando las armas para Ucrania. ¿Qué repercusión puede tener esto para la seguridad en la zona? Bueno, la impresión en general, y hablo de la impresión de mis colegas analistas, de la gente que trabaja en los centros de investigación, en las universidades, y de bastantes periodistas, es que Occidente en ese caso está jugando con el fuego. Es decir, está tratando de armar un país que ya de por sí tenía un ejército, que ya de por sí tenía armamento, que ya de por sí tenía instructores militares occidentales. ¿Para qué exactamente? ¿Para qué lo quieren armar? ¿Para qué están tratando de multiplicar los peligros del conflicto ahí? Ucrania se encuentra en la situación geográfica que todos conocemos. Es un país vecino de Rusia, es un país vecino de algunos países de la OTAN, llamémoslo neonatos de la OTAN, y es un país que en el momento en que puede estallar una chispa, el conflicto podría generalizarse. Y es lo que pensamos todo, que sería una desgracia que ese conflicto primero empiece y segundo se generalice.
Las milicias en el este de Ucrania y las fuerzas de Kiev intercambian denuncias de provocaciones en la zona de conflicto y se acusan mutuamente del aumento de bombardeos. Aunque el Ministerio de Defensa de Ucrania evalúa como baja la probabilidad de una gran escalada en la región, desde Occidente lo usan como pretexto para lanzar nuevas acusaciones contra Rusia.